Ya has terminado los animes de Steins Gate y te preguntas ¿y ahora qué? Pues lo cierto es que hay bastantes alternativas, por lo que si el anime de Steins Gate te voló la cabeza, estás de suerte, pues su universo es bastante amplio, aunque la variedad de medios y títulos puede resultar un poco abrumadora. Varios de vosotros me habéis preguntado en alguna ocasión para que os dé recomendaciones de cómo continuar, porque entiendo perfectamente que sintáis la necesidad de seguir conectados con esta historia y sus magníficos personajes. Yo también la tuve tras terminar los animes de Steins Gate, Zero y la película, pero no sé si me siento con la suficiente autoridad como para haceros una recomendación. Así que en el vídeo de hoy os voy a contar las distintas alternativas que tenéis disponibles para que podáis elegir lo que creéis que mejor encaja con vuestros gustos y circunstancias. Un momento, Mayuri está triste porque el 60% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Así que suscríbete para convertirte en un Labomem y no perderte ningún vídeo sobre Steins Gate. Aunque muchos conocimos Steins Gate a través de sus animes, en realidad nacieron como novelas visuales, así que voy a comenzar hablándoos de ellas. Por si alguien aún no lo sabe, una novela visual es una forma de ficción semi-interactiva digital. Las novelas visuales a menudo se asocian y se usan en videojuegos, pero no siempre se etiquetan como tales. Están particularmente centradas en una historia o contienen en sus escritos una narración similar a la de una novela y se caracterizan principalmente por la presencia de historias complejas. Esa es la definición de la Wikipedia, pero si tuviera que explicarlo con mis propias palabras, diría que es un videojuego, puesto que están disponibles en las plataformas habituales de videojuegos, y también que es una novela, pues se centran sobre todo en el desarrollo de una historia compleja y los personajes por encima de otros aspectos habituales en cuanto a la jugabilidad que presentan los videojuegos. Lo más importante es que generalmente vamos a tener que leer mucho texto y nuestra capacidad de interactuar con él se suele limitar a determinadas acciones que suceden en momentos puntuales del juego y que determinarán la ruta que vamos a seguir, lo que significa que la historia siempre va a tener ramificaciones y finales alternativos. Es una larga historia. Volviendo a Steins Gate, tenemos la novela visual original de 2009, y resalto que tiene ya 15 años porque tiene sus limitaciones propias de la época y el presupuesto que invirtieron en ella. Como decía antes, tiene varios finales alternativos o rutas de las distintas chicas del laboratorio, por lo que tiene bastante contenido adicional muy interesante y que expande bastante la historia. También con más lore como por ejemplo los distintos artefactos del futuro o muchas más referencias a otros animes o elementos de la cultura popular. Pero no olvidemos que es una novela visual, así que tendremos que leer mucho texto. Yo no tengo problema con eso, pero lo quiero recalcar porque puede que no todo el mundo disfrute de esa experiencia. Como van a hacer un reboot de la novela visual original, una opción sería esperarse a ese reboot, pero el problema es que no sale hasta el 2025 y con fecha sin determinar. Y me imagino que el lanzamiento será únicamente en Japón, con lo que desconocemos cuáles son los planes que tiene Meijis para la versión occidental. ¿Cómo enfrentaste a hacer algo nuevo y desconocido? Con emoción. También tenemos la versión Elite de Steins Gate, la cual es odiada por muchos, aunque a mí me resultó bastante interesante. Su principal característica es que los diseños de los personajes son los mismos que en el anime, y además las escenas están animadas, con lo que muchas cosas se ven casi igual que en el anime, aunque sigue habiendo que leer mucho texto. También hay que destacar que recortaron bastante contenido con respecto a la novela visual original. No sé cuánto exactamente, aunque creo haber leído alguna vez que habían recortado hasta el 30% del texto con respecto a la novela visual original. En cualquier caso, mantiene las rutas y finales alternativos.
Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es que aunque están disponibles en prácticamente todas las plataformas, solo tenemos versiones con el audio en japonés y los textos en inglés, por lo que si necesitas textos en español tendrás que buscar para qué versiones hay disponibles parches desarrollados por la comunidad con las traducciones. Además de la novela visual propiamente dicha, hay otras novelas visuales también para continuar con historias de líneas de universo alternativas. La primera es la Linear Bounded Phenogram, que te ofrece una historia centrada y con el point of view de cada uno de los personajes. En general están bastante curiosas y resultan interesantes, no son demasiado largas para los estándares de una novela visual y son independientes entre sí. Me gustaron especialmente la de Kurisu y la de Daru. La otra es el My Darling's Embrace, que en este caso es un simulador de citas con los personajes de Steins Gate. Así que sí, tendremos nuevos artefactos del futuro, D-mails, mesas redondas y la mayoría de elementos característicos de Steins Gate, pero no deja de ser un simulador de citas donde tienes que intentar conquistar a los personajes femeninos del título, y toda la temática gira en torno al romance. Así que no esperéis grandes cosas a nivel de historia o expansión del lore, pero son los personajes de Steins Gate y eso puede resultar aliciente suficiente. Sí, claro que no. No lo sé. Otra alternativa si te gusta leer son los mangas y las novelas ligeras. En ese campo la verdad es que hay muchos títulos y algunos incluso contienen contenido canónico. Además de los mangas de Steins Gate Zero y Lost Region of Deja Vu, también hay unos spin-offs bastante interesantes. Hay Shinmetsu no Baberu, centrado en Kurisu, y en cuyos 4 tomos nos cuenta bastantes aspectos de la historia de Steins Gate desde la perspectiva de Kurisu, incluso, aunque de forma breve, de lo que sucedió después de donde termina el anime. El Boukan no Rebellion desde el point of view de Suzuha, donde explora más en detalle cómo era su vida en el futuro, cómo vivió los eventos de la historia de Steins Gate, con varios añadidos, y también algo de sus saltos a 1975. Y el Onshu no Brownian Motion, que nos cuenta bastante del pasado de Mr. Brown, su relación con la Suzuha del pasado y con los Rounders. Existen además otros mangas que son recopilaciones de paneles publicados en distintas revistas con historias cortas variadas, pero generalmente sin mucho trasfondo, y también algunos doujinshi, pero meterse en ese terreno es ya otro nivel. Mucha gente lo hace, es más común de lo que crees. En cuanto a las novelas ligeras, lo cierto es que no he leído muchas, aunque también hay bastantes títulos que pueden resultar interesantes. Podéis agregar en los comentarios cuáles son vuestras favoritas. Pero es que no termina ahí la oferta de medios, pues también hay CD-dramas, que son también historias de líneas de universo alternativas generalmente cortas. Están únicamente en japonés, pero se pueden encontrar por YouTube la mayoría de los que hay con subtítulos en inglés e incluso algunos con subtítulos en español. Lo cierto es que hay un montón, por lo que os remito al vídeo que ya hice donde os contaba todos los que hay solo de Steins Gate y que os dejo por aquí arriba, pero hay tantos otros con historias relacionadas con Zero. Es que son demasiados. Así que como veis hay cantidad de material disponible sobre Steins Gate donde elegir para continuar, y seguro que entre tanta oferta puedes encontrar algo que se ajuste a tus gustos. Aunque ten cuidado, porque te puede pasar como a mí y a muchos otros, que al final acabamos consumiéndolos todos o casi todos. Y eso solo hablando de Steins Gate, porque luego tenemos todo el resto del universo del Science Adventure por explorar, con sus respectivas novelas visuales, animes, mangas, etc. Pero no quiero abrumaros con demasiada información en un solo vídeo, así que dejadme en los comentarios cuáles de los medios sobre Steins Gate son los que más os han llamado la atención o creéis que mejor os puedan encajar, y si pensáis arrancar con alguno de ellos. Pues me voy despidiendo ya, intentando contar todas las historias y líneas de universo alternativas de Steins Gate que existen. Hasta el próximo vídeo. Eru Psy Kongru.